Vamos a compartir. ¿Ven ahí, chicos? Sí, ¿Sí? ahí se ve. Sí. Sí, se ve. Se ve como presentación, ¿no? ¿O no? A ver ahí. 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 Ahora sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, si se deja de compartir o sucede algo, me avisan, ¿sí? Así no sigo hablando, o si se corta, o espero que no, porque a veces tengo un poco de problemas con internet, espero que no se corte, que tengamos suerte esta vez. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar de plan de tratamiento integral. Obviamente que vamos a hacer énfasis en lo que es la parte del plan de tratamiento periodontal, pero ustedes saben que el plan de tratamiento periodontal forma parte de un plan de tratamiento general o integral de nuestro paciente. ¿Sí? Les voy a pedir que rápidamente, en sus cuadernos donde están tomando apuntes, cada uno de ustedes, de manera individual, escriba 2 o 3 palabritas, una oración, lo primero que se les ocurra, para responder a 3 preguntitas que ahora les voy a decir, para poder conversar entre todos esto, ¿sí? Por un lado, ¿qué les parece a ustedes que es un plan de tratamiento? ¿Cómo lo definirían? Pero 2 o 3 palabras, palabritas claves. ¿Para qué hacen ustedes un plan de tratamiento cuando tienen que atender a un paciente? ¿Sí? ¿Para qué lo hacen? ¿Y qué cosas o qué criterios tienen en cuenta ustedes cuando están pensando en elaborar ese plan de tratamiento? ¿Sí? ¿Se entendieron las preguntas? ¿O las repito? Perfecto. Bien, 5 minutitos nomás para que ustedes las respondan y después yo me las van a ver qué pusieron. Vamos a ver qué pusieron. Cuando tengan listas las respuestas me avisan. Cuando ya estén todos listos. Bueno, ¿listos, chicos? Sí. ¿O están pensando todavía? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, no sé quién quiere contestar. ¿Sí? No los conozco a ninguno, así que el que tenga ganas de hablar, adelante. A ver, Bien, ¿qué Pablo, es un plan de... sí, vos tenés el micrófono ¿Qué es abierto. un... Bien, ¿qué es un plan de tratamiento? Va a ser la forma en la cual nosotros vamos a acceder al paciente, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que tenga, cómo vamos a ir accediendo para tratarlo y poder llegar a la curación del mismo. Muy bien. ¿Alguno puso alguna otra cosa diferente? Yo puse una secuencia organizada de pasos o tareas a seguir adaptadas a las necesidades del paciente. Muy Durante bien, el tratamiento del mismo. muy Sí, bien. más o menos lo mismo, una serie de pasos ordenados. Bien, muy bien. ¿Y para qué lo hacen ustedes? ¿Para qué hacen el plan de tratamiento? Yo puse cura de una patología. Bien, ¿qué puso? Para ordenar, Para tener una... para lograr un objetivo. Para lograr un equilibrio en la boca. un orden.
Bien. Reglamentar. Ordenar el trabajo en el consultorio para ver cuáles pueden ser los posibles resultados y así se lo expreso al paciente y establezco un acuerdo con el paciente. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, ya están diciendo toda la clase, chicos. Sí. Y la tercera pregunta, ¿qué criterios o qué cosas tienen en cuenta ustedes para hacerlo? Y Un el poco ya lo criterio dijeron. depende de qué vamos a tratar, de eso depende el criterio. No es el mismo criterio para una cosa que para la otra. Para una cosa o para la otra Y sería según, para un diagnóstico u otro diagnóstico, eso. Yo Y puse según- como en según líneas prioridades. generales, puse Sí, como en líneas vale. generales, por ejemplo, el estado, ¿qué criterio? No sé, hay que basarse en el estado general del paciente, en factores locales, en la predisposición o compromiso del paciente, esas cosas, por ejemplo, en general. Y también tener en cuenta que tiene que ser individualizado al paciente. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? La verdad es que Y que- muy bien. Yo puse que es una planificación, un proyecto de ejecución del tratamiento del ¿Cómo? paciente. Perdón, Humberto, no Yo te puse escuché. que es una planificación, Sí, puse como que es una planificación o un proyecto en el cual nosotros logramos para lograr una ejecución ordenada del tratamiento del paciente, independientemente de la enfermedad o de la patología que posea. Porque para el bien. plan de tratamiento para mí sería igual para todo tipo de patología. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. A ver, Pero al orden, Yo puse que depende del estadio de la enfermedad, depende del hábito en el que se realice la planificación del tratamiento, la predisposición del tratamiento, la coparticipación del paciente y cuáles son los resultados que el paciente quiere llegar. bien, bien. ¿Vos, Fabiana, querías decir algo? Me pareció que cuando estaba hablando Humberto ibas a decir algo. Sí, yo dije que la secuencia, o sea, que tomo en consideración para hacer el plan de tratamiento es ir de lo más simple a lo más complejo. Bien. Bueno, la verdad, chicos, es que han dicho un montón de cosas un poco desordenadas y la idea de la clase ahora es ordenar todo esto que ustedes tienen como conocimiento y que además lo aplican diariamente porque ustedes ya están atendiendo pacientes. Entonces, vamos a tratar de ordenarlos, pero la verdad es que tiraron un montón de ideas que ahora las vamos a ir analizando una por una entre todos a medida que vayamos desarrollando el tema, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, ahí seguimos, ¿sí? Entonces, como muchos de ustedes dijeron, el plan de tratamiento es como una guía. También van a encontrar que muchas veces se define como una estructura. A mí la estructura, esa palabra mucho tal vez no me gusta porque me parece algo como medio estanco, medio rígido, y sin embargo el plan de tratamiento es bastante dinámico y flexible, pero es como nuestra hoja de ruta, ¿sí? Es como nuestro paso a paso, es como nuestro plan de trabajo, cómo vamos a planear o cómo vamos a planificar el tratamiento de nuestros pacientes, ¿sí? Es una secuencia ordenada de pasos que nos permite dar un orden lógico o sistematizar nuestras acciones, tanto terapéuticas como preventivas, ¿sí? Con el objetivo que todos nosotros tenemos como odontólogos cuando nos paramos frente a un paciente, cuando un paciente recurre a nosotros para recibir atención, que cuáles son los objetivos que tenemos que como odontólogos cumplir. Devolverles al paciente ¿qué? Salud. Exacto. Salud, función y estética. Obviamente que siempre prima la salud, pero bueno, serían tres objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando encaramos un tratamiento, ¿sí? O si el paciente es un paciente que está en salud, es un caso de salud, en ese caso tratar de mantener esa salud con acciones preventivas a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Los planes de tratamiento no son solamente terapéuticos, sino que también tienen digamos, acción, o hay que planearlos en el caso de que tengamos que hacer prevención, ¿sí? Para mantener la salud que presenta el paciente o la que se logra luego de un tratamiento a largo plazo, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, chicos, lo importante es que sepamos cuáles son esos objetivos. Esos también, a ver, esos son objetivos muy generales. Como periodoncistas también tenemos objetivos. ¿Qué les parece a ustedes que tenemos como objetivos en periodoncia? ¿Qué es lo que mínimamente un periodoncista quiere lograr cuando hace un tratamiento periodontal en sus pacientes?
Salud gingival. Salud gingival. Detener la progresión Detener de la la enfermedad. Perfecto, perfecto. Detener la pérdida de inserción, detener la progresión de la enfermedad. Muy bien, ese sería el objetivo mínimo, que en realidad es mínimo, pero es un objetivo muy importante y que por ahí lleva un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar ese objetivo. Y una vez que alcanzamos ese objetivo, ¿qué es lo que de máxima querríamos como periodoncistas? Tenerlo en el tiempo. Que se mantenga. Se mantenga. Por supuesto, mantenerlo a largo plazo, pero también un objetivo de máxima que Recupere la salud. Sí, que recupere la salud es un objetivo que dijimos, que recupere la salud y que se detenga la progresión de la enfermedad. Pero de máxima podríamos pretender, que no siempre se logra, regenerar los tejidos periodontales perdidos. O sea, en el medio tenemos un montón de objetivos que cumplir. Esos son objetivos muy generales, y después habrá objetivos muy específicos que nos plantearemos en función de cada situación clínica, en función de cada paciente, lograr que el paciente modifique un hábito de conducta, modifique un factor de riesgo de los considerados modificables, que puedan estar influyendo esos factores en el desarrollo de la enfermedad o en la progresión de la enfermedad o en la respuesta a un determinado tratamiento que querramos aplicar. ¿Se entiende? Vamos a plantearnos muchos objetivos. Y para poder llegar a esos objetivos y poder cumplirlos y devolverle al paciente, como ustedes dicen, salud y detener la progresión de la enfermedad, tenemos muchas estrategias que podemos elegir, muchos caminos que tomar, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es nuestro punto de llegada y para llegar a ese punto podemos elegir un montón de alternativas. Lo que sí es muy importante, que tenemos que saber muy bien cuál es nuestro punto de partida, y nuestro punto de partida es el diagnóstico de la enfermedad que tiene ese paciente. Ese diagnóstico es único, como ustedes dijeron. ¿Sí? Yo tengo que saber qué problema tiene mi paciente para poder plantear objetivos para poder devolverle la salud a ese paciente, ¿sí? Esos caminos podemos arrancar decidiendo un determinado plan de tratamiento, y en el medio de la ejecución de ese plan de tratamiento pueden surgir cosas, ¿sí?, que hagan que uno tenga que modificar o replantear el plan de tratamiento que pensó, volver hacia atrás, volver a sentarse, volver a pensarlo, ¿sí?, hasta que finalmente lleguemos a los objetivos. Ustedes van a tener, bueno, ahora estamos medio complicados con esto de la pandemia, pero usualmente en el posgrado estaban los ateneos de discusión de casos clínicos. No sé si les hablaron de esto. ¿Sí? Son ateneos que ustedes van a tener todos los meses con sus jefes y con todos los docentes que están en la clínica, con todos sus compañeros del grupo, o a veces se juntan 1 o 2 grupos, donde se presentan los casos clínicos, tanto los intramurales que están trabajando en la facultad como los extramurales, ¿sí? Por si ustedes tienen alguna duda que quieran compartir con los jefes y con sus compañeros, y en esa discusión o en ese ateneo se plantea el caso, se muestran las fotos del paciente, se comparte el periodontograma, y se discute, se plantea cuál es el plan de tratamiento que cada uno de ustedes pensó, y en esa discusión muchas veces surge la posibilidad de hacer otras cosas, ¿sí? Hay muchas otras alternativas que también pueden ser válidas, y que a veces está bueno esa discusión para poder finalmente redondear y definir cuál es el plan de tratamiento que yo voy a seguir con cada uno de los pacientes, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? Por lo tanto, ustedes van a ver en la clínica, seguramente les pasará en sus consultorios o en los lugares donde ustedes estén trabajando, que hay un montón de situaciones clínicas. Estos son todos pacientes que llegaron alguna vez al posgrado de periodoncia, ¿sí? Si yo les pidiese a cada uno de ustedes que hiciera un plan de tratamiento para cada uno de estos pacientes, obviamente que esto solamente es una foto de frente y no nos da demasiada información, necesitaríamos las radiografías, necesitaríamos la ficha clínica, el periodontograma, bueno, modelos, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y si yo les pidiera, como les digo, a ustedes que hicieran, seguramente cada uno de ustedes haría un plan de tratamiento con una impronta diferente, en función de cómo estén formados. Algunos estarán formados más en periodoncia, otros estarán formados más en prótesis, ¿sí? Generalmente uno le apunta un poco más al plan de tratamiento a lo que hace todos los días, ¿sí? Esos ateneos de discusión y el transcurso de las clases que ustedes van a ir recibiendo a lo largo de estos 3 años, van a hacer que esos planes de tratamiento con el tiempo sean más homogéneos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque todos van a empezar a recibir y van a estar formados en la misma filosofía de pensamiento y trabajo del posgrado, ¿sí? Pero bueno,
son todas alternativas válidas. Siempre tenemos, vuelvo a decir, saber de dónde partimos, que es el diagnóstico, y hacia dónde queremos llevar, que es el objetivo que tenemos que cumplir para devolverle la salud a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, el plan de tratamiento, como yo les pregunté a ver qué pensaban ustedes o qué criterios tenían, porque siempre que uno lo piensa, tiene que cumplir varios requisitos. Y ustedes lo mencionaron esto y lo dijeron, tiene que ser personalizado para cada paciente, ¿sí? Cuando uno arma un plan de tratamiento va a tener en cuenta de ese paciente, a ver, el diagnóstico de la patología del paciente, obviamente, la edad del paciente, la condición sistémica del paciente, porque eso también a veces condiciona la posibilidad de realizar determinados tratamientos, ¿sí? Un paciente que tiene algún tipo de patología sistémica, que está contraindicado a hacer algún tipo de cirugía, ¿sí? Entonces en ese caso deberemos buscar otra estrategia para alcanzar el objetivo, ¿sí? No podremos ir tal vez por el lado quirúrgico. También habrá que tener en cuenta las características socioeconómicas culturales del paciente, las motivaciones y las expectativas que tiene ese paciente de ese tratamiento. Las motivaciones es muy importante saber por qué el paciente viene a la consulta. No es lo mismo que cuando recibimos un paciente que viene a recibir atención porque él percibe que tiene un problema, viene y dice, me sangran las encías, se me mueven los dientes, tengo dolor, y eso es un problema que le genera la motivación para recurrir a pedir atención, que un paciente que por ahí viene al posgrado porque la esposa se está atendiendo y la lleva, y por ahí está esperándola en el auto, y la esposa dice, uy, ya que está, que la veas a mi marido. Esa persona seguramente necesitará a ese señor, que nosotros motivemos, porque tal vez él no tenía la intención, ¿sí? O un paciente, es muy común, y les va a pasar en el posgrado de periodoncia, que mucha gente concurre a la facultad por ahí para hacerse prótesis, ¿sí? Entonces va al posgrado de prótesis. Cuando llega al posgrado de prótesis, lo miran en prótesis y le dicen, no, pero primero tiene que pasar por periodoncia. Entonces el paciente viene a periodoncia y te dice, no, vengo a hacerme una limpiecita, así me puedo ir a prótesis a hacer, poner los dientes. Entonces a ese paciente seguramente nuestro plan de tratamiento deberá incluir también mucho hincapié en lo que es la motivación de ese paciente, ¿sí? Para poder lograr un compromiso con ese tratamiento que nosotros vamos a pensar para él. ¿Está bien? ¿Sí? Por otro lado, tiene que ser integrador. Esto también es importante y también lo mencionaron. Digamos, no estamos solamente tratando una boca con dientes, no estamos tratando una periodontitis estadio 3 o estadio 4, sino que estamos tratando una patología en un paciente, ¿sí? Es un todo, no es solamente un diente, es un todo, no es un sitio, una boca, ¿sí? Es un todo, es una persona que trae un montón de implicancias. Por otro lado, tiene que ser interdisciplinario. Si bien, como yo les decía al principio, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la parte de tratamiento periodontal, también debemos recurrir a las otras áreas o ramas de la odontología que muchas veces nos van a ayudar a poder cumplir con los objetivos de tratamiento. Debe ser metódico, es esto que habíamos dicho, es una secuencia ordenada de pasos, y no por nada están establecidos de ese modo esos pasos, ¿sí? La idea es no superponer tratamientos, optimizar tiempos y optimizar recursos, ¿sí? Cuando uno lo hace de manera ordenada, ¿sí? Hay pasos que uno debe seguir un cierto orden. Yo no puedo empezar con un paso quirúrgico sin haber empezado primero por la terapia inicial, ¿sí? Y por el otro lado, esto es muy importante, y esto lo deben haber visto en la primera clase con el doctor Romanelli, toda decisión terapéutica que nosotros vayamos a tomar para aplicar en nuestros pacientes debe estar basado en la evidencia científica, ¿sí? Hablamos de medicina basada en la evidencia y odontología basada en la evidencia también. Es válido y es muy importante usar la experiencia propia, o la experiencia transmitida por profesionales, o que uno escucha en un curso, en un congreso, pero lo bueno es poder hacer una lectura crítica de la evidencia científica, de la literatura científica, y todo tratamiento que nosotros decidamos hacer tiene que tener un aval que justifique su uso, ¿sí? Obviamente que muchas veces cuando nosotros pensamos un plan de tratamiento, pensamos un plan de tratamiento ideal, ¿sí? Que es aquel plan de tratamiento que a nuestro criterio, con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia y con la evidencia científica, es el mejor camino para poder alcanzar los objetivos. Es el mejor tratamiento que le podemos proponer a nuestros pacientes. Muchas veces los podemos hacer, otras tantas, les diría muchas más, no.
¿sí? Ese plan de tratamiento termina siendo un plan de tratamiento real y más adaptado a las necesidades tal vez de ese paciente, ¿sí? En donde habrá razones inherentes al paciente, como les decía hoy, alguna condición sistémica, alguna condición económica, falta de interés, etcétera, etcétera, que por ahí nos haga modificar ese plan de tratamiento pensado inicialmente como ideal. Habrá alguna condición inherente a nosotros, a los profesionales, ¿sí? Por ahí yo leí o estudié que hay una determinada técnica quirúrgica que sería ideal aplicarla en un determinado paciente, pero yo todavía esa técnica quirúrgica no la manejo, no tengo la destreza ni la habilidad, nunca la probé, nunca la hice, y tal vez no me animo a hacerla directamente en un paciente en el consultorio sin antes haber estado sentado con un jefe, por ejemplo, en la clínica y haberlo probado en el posgrado, ¿sí? Hay factores inherentes a los recursos, por ahí yo quiero usar un biomaterial, pero ese biomaterial no está disponible en nuestro país. Hay otros factores inherentes al tiempo, por ejemplo, ¿sí? Yo por ahí le planteo al paciente una rehabilitación con implantes, un tratamiento de ortodoncia, y el paciente se está yendo a vivir a otro país en 3 meses. Entonces yo tengo que en ese tiempo devolverle al paciente salud, ¿sí? Entonces tendré que buscar otras alternativas, aunque habrá cosas que por ahí quedarán inconclusas, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? No quiero estar hablando yo sola, por favor participen si quieren agregar algo, ¿sí? Venimos bien. Perfecto. ¿Vamos bien? Super. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces lo importante cuando vamos a pensar el plan de tratamiento es considerar siempre al paciente, ¿sí? El paciente es lo más importante. Se habla de medicina de precisión o personalizada, y bueno, también lo vamos a llevar a lo que es odontología personalizada. Hay que tratar a las personas como individuos únicos, como dice ahí, y no como promedios estadísticos. A esto se refiere que por ahí yo puedo leer en una revisión sistemática, con metaanálisis, que sería digamos, la evidencia, la mayor evidencia en lo que es la pirámide de evidencia, de peso en los trabajos, ¿sí? Y yo leo que para tal situación yo puedo aplicar tal técnica quirúrgica, por decir algo, ¿sí? Pero yo tengo que ver que, a ver, yo estoy en un paciente que tal vez el paciente no se adecue perfectamente a los criterios que se tomaron en esa revisión como para poder aplicar ese determinado procedimiento, ¿sí? Siempre es importante informar al paciente, y esto lo dijeron ustedes, y es muy importante. El paciente tiene que saber muy bien cuál es el diagnóstico de su enfermedad, cuál es el motivo por el cual el paciente llega a tener esa enfermedad, ¿sí? Cuáles fueron las causas, cuáles fueron los factores de riesgo que pueden estar asociados al desarrollo de esa enfermedad y a la evolución, y que pueden influir en los resultados del tratamiento. También hay que ofrecerle al paciente alternativas de tratamiento. Uno tiene que planificar para ese paciente, como les decía, el tratamiento que uno considera el mejor camino para alcanzar nuestros objetivos, pero también hay que plantear otras alternativas, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando. También hay que explicarle al paciente cuáles son los riesgos esperables al realizar este tratamiento y los beneficios que va a obtener si decidimos hacerlo. Y también, por supuesto, la opción de qué ocurriría en el caso de no recibir tratamiento, ¿sí? El paciente tiene que estar informado. Piensen ustedes que en periodoncia nosotros necesitamos una participación activa de nuestro paciente. El paciente pasa a ser coterapeuta con nosotros, ¿sí? Y en función de todo eso, nosotros tenemos que llevar a un acuerdo, ¿sí? Con ese paciente. ¿Cuál es el plan de tratamiento que nosotros vamos a llevar a cabo? Él tiene que saber lo que nosotros vamos a hacer. Pero obviamente él también tiene que estar informado, y nosotros también lo vamos a saber, que ese plan de tratamiento es modificable. Como les decía, no es algo estructurado, no es algo rígido, inamovible, sino que es algo dinámico. Y como les explicaba, en ese camino que nosotros tenemos, en esas estrategias que podemos aplicar, podemos tener que hacer modificaciones en función, por ejemplo, como dice ahí, de preferencias del paciente. Por ahí habíamos planteado hacer varias cirugías, y el paciente le hacemos la primera cirugía, y puede ocurrir que por ahí el paciente tenga un posoperatorio difícil, o bueno, haya algún tipo de complicación que tal vez, si bien le avisamos al paciente, el paciente no pensó que iba a resultar de tal manera, y por ahí viene y dice, no, yo ya la verdad que no me quiero hacer la cirugía del otro lado, voy a esperar un poco. Entonces uno tiene que ir cambiando, ¿sí? A veces a lo largo del tratamiento también van surgiendo distintas cosas que hacen que tengamos que adoptar nuevas terapéuticas,
Y también puede ocurrir que como estos son tratamientos largos y nosotros tenemos a los pacientes bajo atención durante periodos largos de tiempo, que haya alguna situación de salud general que se modifique en el paciente, que de golpe el paciente sea diagnosticado con alguna patología que en un comienzo no sabía, o de golpe se da cuenta que es alérgico a determinada medicación. Entonces, bueno, esos son factores que van haciendo que ese plan de tratamiento tenga modificaciones a lo largo de nuestro trabajo, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. Nosotros en periodoncia vamos a hacer un montón de cosas, ¿sí? Vamos, por supuesto, instrumental subgingivalmente, vamos a hacer raspaje alisado, vamos a hacer enseñanza de higiene oral, vamos a hacer cirugías, vamos a hacer ferurizaciones, un montón vamos a resolver urgencias, todo lo que ustedes saben que hacemos en periodoncia. Me gustaría que rápidamente, también otra vez en la hojita, cada uno de manera individual, lo ordene en una secuencia. ¿Cómo ordenaría todo lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria de periodoncia, siguiendo como un orden o una secuencia ordenada de pasos? ¿Sí? ¿Cómo ordenan ustedes todo lo que nosotros hacemos? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es mi pregunta? Me gustaría que ustedes me enuncien cómo sería una secuencia, qué es lo que harían primero y qué es lo que harían después. Primero rasparían, primero resolverían urgencias, primero harían cirugía, primero medicarían, ¿sí? ¿Cómo ordenarían todas las terapias que hacemos los periodoncistas? ¿Está claro o es confuso lo que les pido? Está claro, está No, claro. está claro, está claro. Bien, Claro, les doy... claro. Sí, pregúntame, a ver, Pablo, sí. ¿Ya están, chicos, o necesitan unos minutitos más? Ya está. ¿Ya estamos? Ya estamos. Sí, estamos. Bueno, muy bien. Lo que yo les estaba pidiendo hacer más o menos es la secuencia del plan de tratamiento, ¿sí? A ver cómo la hacen ustedes. A ver quién quiere contarme, por dónde arrancan, cómo lo ordenan. Yo arranco por las urgencias, el paciente viene por urgencias, Muy bien. en lo que es tratamiento, sin historia clínica, diagnóstico, digamos. Sí. Después, resolver los focos infecciosos que tenga ese Sí. paciente. Muy bien. Y después voy a la parte de rehabilitación, que bueno, dentro de los focos infecciosos está la terapia básica del paciente. Y después la parte de rehabilitación. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Hay cosas que quieren agregar? Y previo una buena técnica de higiene y aparte una buena limpieza, porque antes de empezar a reparar hay que limpiar. Es como querer pintar una pared sucia, no se puede. Bien, ¿qué más? También incluir, una vez que uno logra salud, estética y función, todo lo que es una terapia de mantenimiento. Muy bien, muy bien. ¿Algo más quieren agregar? Dentro del plan de tratamiento, la motivación al paciente. Bien. También como algo que compone parte. Bueno, muy bien. ¿Alguno más quiere agregar algo más? Sí, una vez que se logró la terapia básica y salud, también se puede pensar en una terapia quirúrgica adicional si fuera necesario.
Bien, o sea, ustedes están hablando primero de resolver las urgencias, después de una terapia que apunta a la causa, ¿sí? Enseñarle al paciente a cepillar, raspar, dijeron, ¿sí? Después, una terapia quirúrgica, dijo Leo, ¿sí? Sí, pasar a otra cosa más allá de la terapia de raspaje alisado radicular. Después Noelia habló de la terapia rehabilitadora, ¿sí? Y después Tomás, creo que fue, que dijo del mantenimiento, ¿sí? Más o menos lo ordenamos de esta forma. Bueno, está muy bien, chicos. ¿Sí? El plan de tratamiento, la secuencia de plan de tratamiento, básicamente consiste en ubicar todas las maniobras, como yo les decía, todo nuestro trabajo diario en periodoncia, en estas fases. ¿Sí? Las vamos a tratar de ubicar en estas fases. Como dijo Noelia, la fase de resolución de urgencias, la fase o terapia inicial, también llamada terapia básica, o terapia dirigida hacia el control de la causa o de la infección, como también dijeron, no me acuerdo quién de ustedes. Ahí es donde está esto de motivar y enseñarle la técnica de higiene al paciente, esto que dijo Pablo de no empezar a trabajar si el paciente no tiene un buen control de placa. Fase o terapia periodontal complementaria, que ahí es donde estaría lo que dijo Leo, y la fase o terapia rehabilitadora, que es lo que dijo Noelia, y la de mantenimiento, lo que dijo Tomás. O sea, todo lo que dijeron está acá. A veces no son tampoco tan establecidos, tan rígido esto, ¿sí? Porque esta fase de terapia periodontal de mantenimiento puede venir acá, ¿sí? Si yo hice la terapia inicial, reevalué y logré, digamos que cerrar las bolsas, ¿sí? Yo ya hago que ese paciente pase una etapa de mantenimiento, sin necesariamente pasar por esta, ¿sí? Esto es individualizado para cada paciente, esto es general para todos, pero después yo lo voy a individualizar como veníamos hablando, ¿sí? La terapia rehabilitadora, que incluye a las otras disciplinas de la odontología, la voy a aplicar en aquellos pacientes que lo necesiten, ¿sí? Independientemente del diagnóstico periodontal, por ahí voy a necesitar la ayuda de endodoncia, de operatoria, ¿sí? De prótesis, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto se va a ir modificando. Esto es como el plan general. Siempre, como dijo Noelia, si bien empieza por la resolución de urgencias y no vamos a hacer obviamente el periodontograma inicial, si es que vamos a resolver una urgencia tal vez ese día, pero sí siempre lo importante primero de todo es confeccionar la historia clínica del paciente, ¿sí? Yo no voy a ir a resolver la urgencia sin saber si ese paciente no tiene alguna patología sistémica que implique la necesidad de tomar algún recaudo previo a la atención para evitar complicaciones posteriores, ¿sí? Entonces, la historia clínica, esto lo vieron con Patricia, me parece ya, ¿no? Lo vieron con la doctora Tortarolo la vez pasada, así que si quieren pueden participar, o si no me dicen ya lo vimos y lo hago un poquito más rápido. Acuérdense que la historia clínica tiene mucha importancia desde el punto de vista legal y desde el punto de vista epidemiológico, pero también es la posibilidad que nosotros tenemos de conocer el estado sistémico actual de ese paciente, ¿sí? Los antecedentes de ese estado sistémico actual y también los antecedentes odontológicos, ¿sí? Poder saber si el paciente posee algún problema de salud, si el paciente está medicado, si está anticoagulado, si tiene riesgo de tener algún, no sé, algún problema de endocarditis infecciosa, si es alérgico a alguna medicación. Todo eso va a hacer que uno tome decisiones y tenga en cuenta todos estos factores para elaborar nuestro plan de tratamiento. Si también de la historia clínica se van a desprender cuáles son los factores de riesgo de ese paciente, es un paciente fumador, es un paciente diabético, bueno, ¿puedo modificar esos factores de riesgo o no los puedo modificar? ¿Sí? Y están influyendo en la enfermedad que presenta ese paciente y pueden llegar a influir en la evolución y en el resultado de mis tratamientos. Entonces, esos son puntos que uno tiene que ir marcando para ir elaborando el plan de tratamiento. También nos va a permitir esta historia clínica conocer muy bien a nuestro paciente, el perfil afectivo, sociológico y psicológico del paciente, porque de eso también va a depender la propuesta de tratamiento que podamos hacer en uno y otro paciente. Y esto nos va a permitir, como yo les decía hace un ratito, establecer una buena relación paciente-odontólogo. De acá, a partir de la confección de esta historia clínica, uno tiene que empezar y desde esta primer aproximación al paciente, desde este primer momento que entra en contacto y conoce a nuestro paciente, porque el paciente necesitamos nosotros en periodoncia que el paciente participe del tratamiento. Como decía Pablo, el paciente tiene que estar motivado y tiene que
tener incorporado un programa de higiene oral que le permita controlar el biofilm supragingival y consecuentemente el sub, indirectamente, si bien eso lo vamos a hacer nosotros, para poder pensar en tratamientos tal vez de mayor complejidad terapéutica, como puede ser algún tipo de cirugía regenerativa, ¿sí? Mismo si el paciente es un paciente fumador, debemos tratar de ver si podemos modificar ese factor de riesgo, si en nuestra planificación del tratamiento también queremos pensar en cirugías de tipo regenerativas. ¿Se entiende? Y otra cosa muy importante es que acá se desprende de esta historia clínica la necesidad que tal vez tengamos de tener un contacto con el médico de ese paciente en función del estado sistémico del paciente. ¿Sí? Es en este momento donde uno debería hacer las interconsultas médicas, en donde uno le pregunta al médico si el paciente está en condiciones de poder realizar el tratamiento que requiere, qué consideraciones tal vez haya que tener previas a la atención de ese paciente y qué consideraciones posteriores, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos chequear y marcar puntualmente en la historia clínica. Esta es la de la facultad. ¿Se las mostró Patricia? ¿Sí? Porque por ahí ustedes en sus consultorios tienen distintas historias clínicas. Esta es la de la facultad acá de UMAI. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que es una historia clínica que es muy completa, digamos, en cuanto a antecedentes personales, averigua enfermedades de la infancia, enfermedades del aparato cardiovascular, respiratorio, urinario, digestivo y hepático, osteoarticular, hematopoyético. Si hay alguna situación endocrino-metabólica como la diabetes, sistema nervioso, alergias, enfermedades infectocontagiosas, estilo de vida, ¿sí? Factores de riesgo, ¿sí? Si hay alguna intervención quirúrgica anterior, qué medicación está tomando el paciente, ¿sí? Bueno, acá ponen el resumen de los datos, etcétera. Lo que yo quiero decirles con esto es que ustedes en periodoncia tal vez reciban pacientes por primera vez y ustedes son los que se tengan que sentar a confeccionar esta historia clínica. Pero muchas veces recibimos pacientes, en el caso de ustedes, derivados tal vez del grupo 14, ¿sí? Que es el grupo que se va ahora, que egresa, y ustedes reciben los pacientes, algunos para continuar tratamiento, otros para mantenimiento. Hay pacientes que son derivados también del grado, hay pacientes que son derivados de las otras carreras de especialización de posgrado. Entonces es muy importante que más allá de que esta historia clínica ya esté confeccionada, hacer un rechequeo de estas historias clínicas para ver si hay algún hallazgo, como habíamos dicho anteriormente, que si haya algo que se haya modificado que pueda influir en el trabajo, en el tratamiento, o tener nosotros en cuenta alguna consideración adicional. ¿Está bien? No sé si la habían visto. ¿La habían visto la ficha? No. Bueno, es bastante extensa, bastante completa, digamos, ahí ya no van a tener nada que quede librado al azar. Y acá es lo que les decía, este es el momento para hacer las interconsultas médicas, ¿sí? A veces hay pacientes que tienen una condición de riesgo para el tratamiento periodontal, y esto lo deben haber visto muy bien, que es el riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa, ¿sí? Ya no se habla más de endocarditis bacteriana, porque también la endocarditis puede estar producida por hongos, por virus, que se alojan tanto en la válvula cardíaca o en el endocardio lesionado, y generan esta afección que puede ser muy grave. Entonces en esos pacientes se recomienda profilaxis antibiótica, ¿sí? Esto sí lo vieron, o lo saben además, pero me refiero, ¿lo vieron con Patricia o no? Nadie me contesta. Bueno. Sí, lo vimos. Esto es, por supuesto, para todos aquellos procedimientos que indiquen, que impliquen hemorragia o sangrado, ¿sí? Donde va a haber pasaje de bacterias a la sangre y se va a generar esa bacteriemia transitoria. Para lo que nosotros hacemos en periodoncia, prácticamente todo, ¿sí? Hasta lo que es el sondaje periodontal, ¿sí? Entonces es muy importante. Ustedes saben que hay pacientes de alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo. Muchas veces nosotros no sabemos en qué apartado está cada uno de nuestros pacientes. Los pacientes que necesitan profilaxis generalmente saben que la necesitan y ya vienen con la indicación. Ellos saben porque su médico cardiólogo o el médico clínico seguramente se lo aclara muy bien, pero frente a cualquier duda, lo importante es mandar la interconsulta al médico para quedarnos tranquilos si ese paciente necesita la profilaxis o no. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Esto lo paso rápido porque creo que también lo vieron.
Sí, también. eso lo vimos. Sí, esto sí. Aparte lo venimos viendo desde el tercer año de la facultad. Otra cosa muy importante que recomienda la Academia Americana de Cardiología, más allá de la profilaxis antibiótica, le da mucha importancia al buche antiséptico previo, ¿sí? El buche antiséptico previo que permite reducir, por un lado, en cuanto a lo que es bioseguridad, la cantidad de patógenos en la cavidad bucal para disminuir el riesgo de aerosolización, ¿sí? Y dispersión de microorganismos fuera del área de la boca de nuestro paciente, también es muy importante para este tipo de pacientes para prevenir la endocarditis bacteriana, ¿sí? ¿Sí? Esto no sé si lo sabían, pero es importantísimo. Hoy en día a todos los pacientes les hacemos buche antiséptico previo y forma parte de los protocolos de bioseguridad, pero más aún en estos pacientes que tienen riesgo de endocarditis bacteriana, hacer mucho hincapié en el buche antiséptico previo, ¿sí? Bien. Chicos, me dijo Mariel que ustedes habían hablado con ella de hacer 40 minutos y descansar un ratito. ¿Quieren hacerlo así? ¿Quieren descansar 5 minutos para ir al baño, tomar algo y volver? ¿O quieren seguir? Tenemos hasta la 1. Escucho lo que quieren hacer. Nadie contesta. ¿Quieren 5 minutitos o están bien? Porque Yo por mí estoy bien. Sí, ¿quieren seguir estamos entonces? bien. Sí, yo por mí sigo, no drama. Dale, Yo bueno. por mí no tengo drama seguir. Creo que Dale. depende del tema, necesitamos descanso, ¿no? Sí, los de Mariel son temas pesados, estos por ahí ya son más conocidos y ya los han visto, entonces por ahí es más llevadero. Pero bueno, como ella me dijo que ustedes preferían así, por eso les pregunto. Si no, seguimos, ¿sí? Así terminamos. Metele nomás. Le meto nomás, vamos. Bueno, obviamente que cuando uno ve al paciente, lo primero que va a hacer es un examen clínico visual, ¿sí? Es lo primero que uno ve, entonces uno evalúa las características de color, textura, aspecto, forma, tamaño, terminación. Incluso puede también ya evaluar la cantidad de encía insertada que hay para los dientes, ¿sí? Esto ustedes lo vieron en diagnóstico clínico, así que tampoco me voy a detener. Les cuento que más o menos esta clase, chicos, es un poco el resumen, es como el adelanto de la película, por decirlo de alguna manera. Porque en cada uno de estos puntos, vieron que yo les dije cuál era la secuencia, cada uno de estos puntos van a tener clases de esto, van a tener seminarios de esto. En lo que es terapia complementaria van a tener muchísimas clases, van a estar muchos meses viendo cada uno de estos temas. Entonces acá es como más o menos nada más que ordenarlos en el plan de tratamiento. Después cada uno de los puntos los van a ver en profundidad y cada uno de los temas se van a desarrollar en profundidad. ¿Sí? Me explico, no vamos a ahondar particularmente en cada uno de ellos porque sería una clase interminable, ¿sí? La idea es ordenarlos, todas las acciones que vamos a hacer en periodoncia, todos los tratamientos, ponerlos en un orden para que ustedes sepan en qué momento hacemos cada uno de ellos, pero nada más, después ustedes van a tener una clase para cada uno de los temas. Esto lo vieron también con Mariel el mes pasado cuando vieron clasificación. ¿Se acuerdan que había una secuencia para diagnosticar si es un paciente, es un caso de periodontitis o no? Y esto además creo que tuvieron parcialito, ¿o no? Vamos Sí, a tener el sábado. El sábado. El parcialito todavía no. Ah, bueno, el sábado, bueno, muy bien. Entonces, ¿pero estudiaron ya? ¿Lo vieron? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál era esta secuencia para llegar al diagnóstico de periodontitis? ¿Qué es lo que hacíamos primero? Primero hay que descartar que no sea por causa sistémica, digamos, una enfermedad sistémica. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ver si había pérdida ósea o no. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ver si había sangrado o no. ¿Qué otra cosa? Pérdida de inserción. Muy bien. O sea, acuérdense que yo primero voy a identificar con todo esto que ustedes están diciendo si es un paciente sospechoso de tener periodontitis, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Vamos a Sí. hacer un breve resumen, ¿sí? Yo voy a identificar un paciente sospechoso, como dijeron ustedes, ¿sí? Visualmente, ¿no? A ver, visualmente la sí, definición puedo de tener caso. puedo ver visualmente, hay algunos pacientes que yo ya me doy cuenta, ¿sí? Visualmente. Pero en realidad es como dijo Jorge, yo si tengo una radiografía puedo sospechar viendo pérdida ósea radiográfica, ¿sí? También con la sonda periodontal puedo buscar pérdida de inserción, ¿sí? Interproximal,
o vestibular. Puedo usar estos exámenes periodontales básicos o el registro periodontal simplificado, en donde si yo ya tengo código 3 o 4 con algún asterisco, ¿se acuerdan lo que era asterisco? Sí. Era. Sí, que marcaba Marcaba la complejidad. movilidad o alguna complejidad. Supuración. Sí, podía ser lesión de bifurcación, movilidad, recesiones mayores a 3,5, ¿sí? O si yo tengo un paciente que es fumador de más de 10 cigarrillos por día, ya me dice que es fumador, o un paciente con diabetes, o con alguna enfermedad sistémica que de antemano yo sepa que afecta la respuesta inmune, o me cuenta cuando hablábamos de los antecedentes médicos y antecedentes odontológicos, que ya recibió un tratamiento periodontal en alguna otra oportunidad, o tiene antecedentes familiares, por ahí a veces concurre porque tiene un hermano que tal vez tiene una enfermedad periodontal, entonces yo ya sospecho que estoy frente a un paciente de enfermedad periodontal, de un paciente de un caso de periodontitis, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo definíamos el caso de periodontitis? ¿Cómo lo definíamos? ¿Cuándo decíamos que era un caso de periodontitis? Nivel de inserción y pérdidas mayores a 4. Sí, pero había un criterio. Que había pérdida de inserción en 2 piezas no adyacentes. No adyacentes. En Sí, a caras ver. proximales, detectable, en 2 piezas no adyacentes. Muy bien. Eso es uno de los criterios. Y Y si no, en caras libres, Más de pérdida de 3 inserción mayor a 3. Mayor o más. Sangrado en mayor de 3 piezas. sí, en caras vestibulares, acuérdense que es pérdida de inserción mayor o igual a 3 milímetros, pero con profundidad de sondaje, ¿sí? Porque si no podría ser una recesión y no es un caso de Mayor o igual periodontitis. a 4, que no sea por fractura, por Exactamente, lesiones. exactamente, ¿sí? Un repasito para el sábado, ¿sí, chicos? ¿Sí? Porque seguramente esto se los van a preguntar. Les diría que es una pregunta para que estudien, ¿sí? Para el parcialito. Entonces, una vez que yo definí, como yo, a ver, vamos a volver para atrás, ¿sí? Un segundito, por favor. Confirmo que es un caso de periodontitis, ahí voy a clasificar a mi paciente en estadio o en grados. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí. Bien. Muy bien. Una vez que yo ya sé, ¿cómo voy a hacer para clasificarlo en estadios o grados? Cuando haga el registro de mis indicadores El clínicos. periodontograma. Claro, yo no puedo saber es una periodontitis, qué estadio y qué grado si yo no hice primero el periodontograma. O sea, una vez que yo digo, ¿es un caso de periodontitis? Sí, es un caso de periodontitis. Entonces ahí, con mi sonda periodontal, voy a hacer el registro de los indicadores clínicos, voy a confeccionar la ficha periodontal, y recién ahí, a partir de esa ficha periodontal, yo voy a clasificar mi caso individual de periodontitis en estadio y grado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Obviamente que tampoco me voy a ahondar en esto, porque esto ya lo vieron con Mariel la vez pasada, y lo vieron seguramente en la clase que tuvieron con el doctor Furman, con Claudio, las sondas periodontales. Las que ustedes le pidieron, creo que es esta y es esta, la Marquise y la Carolina del Norte. Esta es la de la OMS, ¿sí? Pero esta es la herramienta de examen periodontal primario, ¿sí? Siempre es pinza, espejo explorador y sonda. Eso es lo que forma parte del juego de exploración de la herramienta básica que tenemos los periodoncistas, ¿sí? Y por supuesto, con la sonda empezamos a tomar todos los registros clínicos. ¿Cuáles son esos? A ver, ¿qué es lo que medimos con la sonda cuando vamos a hacer el periodontograma? Esto también lo vieron, es más que nada como para un repaso, para que hacerlo menos aburrida la clase, y de paso repasamos. Profundidad de sondaje, nivel de La inserción. profundidad de sondaje, el sangrado. Muy bien, movilidad y encía insertada también puede ser. Encía insertada no la medimos como tal, ¿sí? Pero sí, muchas veces vamos viendo que en algunos sitios la cantidad de encía insertada, digamos, es tal vez no suficiente para poder cumplir su función, y ese será un sitio que tal vez tengamos que tener en cuenta y remarcar, porque puede ser un sitio donde no haya un buen control de placa del paciente y permanezca inflamado, y esa inflamación genere un riesgo de progresión, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí van a ir confeccionando el periodontograma, ¿sí? Este es el periodontograma que está en la historia clínica de la facultad, que ustedes van a ir, creo que esto ya hicieron taller también de esto.
¿Sí? Esto también lo vieron, así que no me voy a detener acá. Ustedes saben las distintas instancias para medir profundidad de sondaje y nivel de inserción. Esto ya todos lo saben, ¿sí? La situación más difícil para poder medir en la clínica, ¿cuál les parece que es de todas estas? La que más adiestrado hay que estar, la que más cuesta, sobre todo la última. La última. Claro, la última. Nivel dice. No se ve. Exactamente, ¿qué es lo que no se ve? No se ve el límite amelocementario, ¿sí? Claro. Entonces es difícil, ahí tenemos no solo la migración apical del epitelio unión, sino tenemos una migración hacia coronal del margen gingival. Entonces ahí es más difícil, ahí a veces hay que hacer, digamos, primero medir, por supuesto, la profundidad del sondaje, y después medir desde el margen gingival hasta el límite amelocementario, que uno lo va a detectar por diferencia de nivel y textura, y ahí hacer la resta para poder determinar cuánto es lo que migró apicalmente el epitelio unión, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la situación tal vez más, no sé si ven mi mouse ustedes. Sí, Esta es la situación más fácil, porque acá el límite amelocementario está expuesto, y tenemos una recesión, entonces uno puede medir muy fácil nivel de inserción y profundidad del sondaje. ¿Sí? En esta situación también es bastante fácil, ¿sí? Donde el margen gingival está a la altura del límite amelocementario. Acá podríamos decir que hay una ligera recesión, yo acá hubiese puesto 1 milímetro más el nivel de inserción en relación al margen, no sé qué les parece a ustedes. Pero bueno, esto es lo que van a ir haciendo en la clínica, y se van a ir adiestrando a medida que lo vayan haciendo, y tal vez muchos de ustedes ya lo vienen haciendo hace mucho y les resulta más fácil. Así es como vamos confeccionando este periodontograma inicial, ¿sí? Ustedes trabajaron con Mariel la vez pasada, que es el de la Sociedad Argentina de Periodontología. Este es el PDF que ustedes pueden bajar de la página y lo pueden imprimir, y después está el digital, que este es bárbaro, ¿sí? Autoría de Mariel, ustedes tienen acá la guía de usuario, y creo que ustedes igual lo usaron la vez pasada, ¿sí? Este también lo pueden bajar, lo pueden guardar como PDF y lo pueden imprimir, o no me acuerdo cómo era la otra forma, creo que no sé si se puede guardar directamente, me parece que hay que bajarlo como PDF, ¿no? Bueno, les digo por si lo quieren para el consultorio de ustedes, ¿sí? No sé qué registro periodontal usan, pero es muy importante tener un registro periodontal completo de todos nuestros pacientes, porque es de donde estamos partiendo. A partir de ahí vamos a poder hacer la evaluación de cada uno de los sitios, ¿sí? Bueno, esta es la segunda parte del periodontograma, donde incluso acá ustedes ya, una vez habiéndolo confeccionado, ponen el estado sistémico del paciente, los medicamentos, si fuma, ¿sí? Cuántos cigarrillos por día, y después acá pueden poner el diagnóstico. Estadio 1, 2, 3, 4, grado A, B, C, generalizada, localizado, patrón incisivo molar, ¿sí? Y acá también tienen como para armar un pequeño plan de tratamiento, tal vez un poco más acotado, no tan extenso como el que van a tener que armar acá en el posgrado para sus pacientes, tanto intramurales como extramurales, ¿sí? Obviamente de esto ya también hablaron, ¿sí? Hacemos el diagnóstico radiográfico, pedimos todos aquellos estudios radiográficos que sean necesarios para arribar al diagnóstico. Obviamente el primario para periodoncia es la seriada periapical, ¿sí? También se pueden pedir radiografías panorámicas, y en el caso de que sea necesario algún estudio de diagnóstico complementario tomográfico, si ustedes así lo consideran. Y también en esta primera parte se hace un examen integral del sistema estomatognático, ¿sí? Esto es un poco general, ya salimos un poco de periodoncia, pero acá también nosotros vamos a evaluar si existe algún tipo de lesión asentando en los tejidos blandos de la cavidad bucal, o en el área peribucal, en la piel o en la mucosa, de la cavidad bucal, o en la mucosa, en la semimucosa labial, perdón, eso quería decir, semimucosa labial, que implique la necesidad de derivar a la especialidad de estomatología, ¿sí? También vamos a hacer un examen de la articulación, del sistema neuromuscular, y un examen oclusal, donde vamos a ver si existe dolor articular, si existe dolor muscular, si existen signos o indicios de trauma de oclusión, afracciones, atriciones, contactos prematuros, interferencias, pérdida de dimensión vertical, ausencia de piezas dentarias del sector posterior, falta de guía anterior, limitación en los movimientos mandibulares, alteraciones en el plano de oclusión. Todo eso tiene que quedar registrado en este momento, ¿sí? Para elaborar nuestro plan de tratamiento. También confección de historia de dieta. ¿Y por qué les parece a usted importante que un periodoncista tenga que hacer un asesoramiento en dieta, o tenga que registrar la confección o la historia de dieta? ¿Por qué les parece? ¿Es importante, no es importante? ¿Qué creen?
Y es importante por la cantidad de momentos de azúcar que va a consumir el paciente. Sí, Yo pero creo que se habría que sí, pero desde el punto de vista periodontal, ¿por qué les parece que lo hacemos? y para tratar de tener menos atenuante. Sí, por un lado, pero también acuérdense que el paciente periodontal tiene mucha superficie radicular expuesta, ¿sí? Y que muchas veces hay muchas caries radiculares, ¿sí? A veces, no sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces hay lesiones de furcación, por ejemplo, grado 2, en molares inferiores, donde a veces hacemos tunelizaciones, y tratamos de devolverle al paciente la posibilidad de higienizar en esa zona de la furcación, y después el paciente termina con una caries en el techo de la furcación y el diente termina en extracción, ¿sí? Por eso es importante, cuando hay una modificación de la flora de la cavidad bucal, hacer también hincapié desde el punto de vista de periodoncia en la cantidad de hidratos de carbono en la historia de dieta, en la dieta del paciente, para evitar este riesgo de que se produzcan caries radiculares. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, perfecto. Sí, Por perfecto. Y por supuesto también un examen dentario, porque nosotros vamos a evaluar a ver si ese paciente necesita ser derivado a operatoria, necesita ser derivado a endodoncia, y eso va a formar parte también de la elaboración de nuestro plan de tratamiento, ¿sí? Habrá por ahí situaciones en donde podremos inactivar alguna lesión de caries que está actuando como un factor de retención de placa o de biofilm supragingival y no esté favoreciendo a la higiene, pero después debemos hacer las derivaciones también a, no sé, a las carreras de posgrado o al grado para que resuelvan los problemas que están en los dientes de los pacientes también, ¿sí? Me refiero a lo que es operatoria, endodoncia, ¿sí? Y otra cosa que vamos a hacer también, y que lo van a hacer, van a tener una clase de fotografía, no sé, creo que no la tuvieron todavía, y una clase de cómo presentar los casos clínicos, y ya les van a explicar qué tipo de radiografías, qué es lo que hay que fotografiar, cómo hay que hacerlo. Estas no son fotografías excelentes, son malas, les diría, yo no soy buena fotógrafa, pero es importante tenerlo nosotros, no solo como registro del caso, ¿sí? Sino también porque muchas veces uno en las fotos, cuando las está recortando, las está ordenando, ve cosas que en la clínica tal vez no vio. De verdad les digo, chicos, a veces uno ve como detalles de cosas que dicen, uy, mirá, esto no me di cuenta. Y la verdad es que muchas veces podemos hacer fotos pre con sonda y después hacemos la foto post y vemos cómo se modificó la altura del margen gingival, cuánto se ganó de inserción, ¿sí? Es muy importante tener un buen registro de fotos, que las fotos sean de buena calidad para poder registrar los pacientes, ¿sí? También nos sirve a nosotros como de documento, incluso hasta legal, les diría en algún punto, ¿sí? Y una vez que hicimos toda esta fase diagnóstica, tenemos que arribar al diagnóstico, ¿sí? Pasamos por toda nuestra fase diagnóstica, entonces tenemos que decir, bueno, a ver, es un paciente, es un caso de periodontitis, es un caso individual de periodontitis, de qué grado, y por supuesto de qué estadio y de qué grado. Nosotros tenemos en la cabeza la clasificación todavía del año 1999, en la que hablábamos de periodontitis crónica o periodontitis agresiva, pero bueno, a partir de ahora estamos tratando lentamente, ustedes ya la vieron la vez pasada, pero a todos nos cuesta incorporar la nueva clasificación, ¿sí? De la Academia Americana de Periodontología y de la Federación Europea de Periodontología. Acuérdense que para esta clasificación, que clasifica las periodontitis por estadio o grado, el estadio, ¿qué implicaba el estadio? ¿Qué información nos daba el estadio de un caso de periodontitis? La gravedad, la enfermedad, cómo se presenta y la complejidad del tratamiento. Muy bien, ¿sí? Y también la extensión y la distribución, acuérdense que podía ser localizada o generalizada, patrón incisivo o molar. Bueno, ese estadio es lo que nos va a permitir a nosotros, va a ser la base, ¿sí?, del plan de tratamiento que vamos a elaborar de nuestro paciente. ¿Y el grado qué nos daba? Obviamente que también progresión. Muy bien, ¿sí? La tasa de progresión y si hay algunos factores de riesgo que están presentes. Y ese grado es lo que nos va a permitir planificar de manera individual el mantenimiento o la terapia de mantenimiento que va a recibir ese paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre, por supuesto, como les decía en un comienzo, basado en la evidencia científica. Toda decisión terapéutica que yo vaya a tomar o preventiva en mi paciente tiene que tener un aval científico, ¿sí? Y me voy a basar, por supuesto, en esto, en el estadio y grado de la enfermedad de nuestro paciente. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales? Hoy habíamos hablado que teníamos un objetivo de mínima y teníamos un objetivo de máxima, ¿sí? Los objetivos generales del tratamiento periodontal serían
descriptos así: controlar el nicho ecológico supragingival, modificar el nicho ecológico subgingival, intentar reducir o suprimir los factores de riesgo del paciente, eventualmente regenerar los tejidos periodontales perdidos, y obviamente prevenir la disbiosis, es decir, mantener los resultados del tratamiento a largo plazo. ¿Sí? Estos serían nuestros objetivos. Y para poder cumplir con nuestros objetivos, tenemos un montón de acciones que tenemos que hacer, y esas acciones están encuadradas, como yo les decía, en cada una de estas fases. ¿Sí? Vamos a ver entonces la secuencia. ¿Sí? Como dijimos, la primera fase de todo plan de tratamiento es la resolución de urgencias. ¿Sí? Una vez que nosotros ya sabemos que nuestro paciente tiene o no tiene ninguna condición sistémica, tomamos los recaudos necesarios en el caso que así fuese, que lo tuviéramos que hacer, y pasamos a la primera fase, que es la fase de resolución de urgencias. ¿Sí? Van a tener una clase mañana de estos, así que no voy a ahondar en este tema. Las urgencias pueden ser estéticas, pueden ser funcionales, pero pueden ser, la mayoría de ellas, dolorosas o infecciosas. ¿Sí? Generalmente esto muchas veces va de la mano. ¿Sí? Y esas urgencias pueden ser debidas a lesiones gingivales, ¿sí? Y ahí tenemos la gingivitis necrotizante. Acuérdense que ya a partir de la nueva clasificación no se dice más gingivitis úlcero-necrotizante, sino que el término se cambió a gingivitis necrotizante. Podemos tener una gingivostomatitis herpética primaria, esto es mucho más frecuente que ocurra en niños en edad escolar, pero puede aparecer. Abscesos en pacientes sin periodontitis, que era lo que antes nosotros llamábamos como abscesos gingivales, o los nombrábamos como abscesos gingivales. Lesiones que asientan en el periodonto, ¿sí? Como los abscesos periodontales, las pericoronaritis, las periodontitis necrotizantes, que es lo que antes conocíamos como las periodontitis úlcero-necrotizantes, las PUM, ¿sí? Lesiones endodónticas, que estas pueden tener origen endodóntico, pero pueden resultar una urgencia que se nos presente, ¿sí? Pulpitis o necrosis, y las lesiones endoperidontales, ¿sí? Que hay todo un capítulo dentro de la clasificación de estas lesiones, que hablan de lesiones con daño radicular o sin daño radicular, ¿sí? Con daño radicular es cuando existe por ahí una fisura, una fractura, una perforación, ¿sí? De piso de cámara, y sin daño radicular, acuérdense que son aquellas en donde pueden ser de origen endodóntico primario, que consecuentemente terminan comprometiendo de manera secundaria el periodonto, por ejemplo a través de una fístula transperiodontica, o lesiones periodontales primarias, donde a través de una bolsa periodontal muy profunda se termina comprometiendo la vitalidad de la pieza dental, ¿sí? Termina comprometiéndose secundariamente la parte pulpar, ¿sí? Pero esto lo van a ver mañana. Lo que yo quiero que quede claro es que esta es la primera fase de todo plan de tratamiento. En el caso de existir una urgencia, lo primero que tenemos que hacer obviamente es resolver la urgencia. Una vez resuelta la urgencia, pasamos a esta fase, que es la fase causal, de terapia causal de la causa, o terapia inicial, o también antes llamada terapia básica periodontal. ¿Sí? Que también tiene sus objetivos que son propios, y que esto también los mencionamos al principio cuando ustedes me contaron o hablaron y lo que habían pensado con respecto a qué nos planteábamos y qué objetivos teníamos, para qué hacíamos un plan de tratamiento. Bueno, surgieron todas estas cosas. Un objetivo de esta primera parte o de esta terapia es modificar la conducta del paciente, lograr la motivación del paciente para que este paciente pueda controlar el biofilm dental supragingival. Alterar los nichos psicológicos que van a estar actuando como factores contribuyentes, ¿sí? O predisponentes, o factores que dificultan el control del biofilm por parte del paciente. Controlar factores de riesgo del huésped, y modificar el ecosistema subgingival, ¿sí? Controlando el biofilm subgingival y el cálculo, que eso es lo que hacemos nosotros como periodoncistas, ¿sí? Estos son los objetivos generales. Para poder cumplir con todos estos objetivos generales tenemos un montón de cosas que hacer, ¿sí? Todas estas acciones nos permiten cumplir con esos objetivos, ¿sí? Las acciones serían todas estas, ahora las vamos a ir viendo una por una, pero son todos los pasos que forman parte de la terapia inicial, del plan de tratamiento periodontal, ¿sí? Información y motivación del paciente, índice de placa, programa de higiene dental e interdental consensuado y acordado con el paciente.
instrumentación mecánica del biofilm y del cálculo supragingival, eliminación de los factores retentivos de placa, inactivación de caries, exodoncias de piezas no recuperables desde el punto de vista periodontal, e incluso desde el punto de vista de tal vez tenga una caries que no hay manera de poder hacer una restauración en ese diente, ¿sí? Todo aquello que haya que sacar por el motivo que sea, se realiza en esta primera fase de terapia inicial. Control de los factores de riesgo, volvemos un poco siempre a lo mismo, asesoramiento dietético y también refuerzo del huésped a través del uso de fluoruros. Pero también tenemos más acciones dentro de esta fase o terapia inicial. La más importante, les diría, desde nuestro lado, todo es importante, todo tiene la misma importancia, pero es la instrumentación subgingival, el raspaje o alisado radicular, ¿sí? Que esto se realiza en todos los pacientes con periodontitis, independientemente del estadio de la enfermedad, y solo en los dientes que necesitan recibir instrumentación subgingival, ¿sí? En los dientes que tienen pérdida de soporte periodontal y bolsas periodontales. No voy a raspar y alisar toda la boca del paciente, solamente aquellos sitios donde sí sea necesario hacerlo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Todo lo otro que dice acá, estas acciones, utilización de agentes coadyuvantes a la instrumentación, o el uso de antimicrobianos de administración local o sistémica como coadyuvante, eso es variable, eso va a depender de un montón de factores que van a tener que considerar en la elaboración de nuestro plan de tratamiento. Pero para todos los pacientes vamos a hacer el raspaje alisado radicular, ¿sí? La instrumentación subgingival. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ustedes saben a qué se refiere los agentes coadyuvantes a la instrumentación? ¿Qué se les ocurre que pueda llegar a ser? Que no sea antimicrobianos, porque antimicrobianos está abajo, como discriminado. ¿Qué otra cosa por ahí escucharon que hay en la literatura? Si bien no hay evidencia científica y no se lo recomienda en las guías de práctica clínica, la guía de práctica clínica no está recomendado, eso se refiere más que nada, por ejemplo, no sé si... ¿El abrasivo? Eso sería más que nada para el control de lo que es biofilm supra. Yo digo acá para sub, o para modular la respuesta del huésped. No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, el uso del láser en periodoncia, de la terapia de fotodinámica, ¿sí? Siempre como complemento al raspaje alisado, ¿sí? El uso de estatinas, no sé si escucharon alguna vez, ¿sí? No. Bueno, hay autores que proponen el uso de estatina en gel, como administración local dentro de las bolsas periodontales, administración de dosis subantimicrobianas de doxiciclina, eso por ahí lo han escuchado, bifosfonatos de aplicación local. Bueno, se refiere a todo ese tipo de terapias que en realidad no hay suficiente evidencia científica como para poder aplicarla en la clínica con nuestros pacientes, ¿sí? Pero bueno, estaría ubicado dentro del plan de tratamiento en lo que es la terapia inicial como coadyuvante al raspaje alisado radicular, ¿sí? No los quiero confundir. A ver, ¿quedó claro o se confundieron con esto? Pregúntenme, por favor, ¿eh? No, quedó claro. Quedó claro. Muy Quedó bien. claro. Bien, perfecto. Bueno, una cosa muy importante es motivar al paciente y modificar la conducta del paciente. Esto es importante porque muchos pacientes ya vienen con un bagaje de información que por ahí lo obtienen de internet y vienen con conceptos cerrados o con información que no es acorde a la patología que ese paciente presenta. Por eso esto que decíamos de informar al paciente cuál es el problema que él tiene y cuáles son las alternativas de tratamiento. Vamos a hacer también un índice de placa. Esto lo hacemos en esta primera parte, en esta fase o terapia inicial, pero también lo vamos a hacer a lo largo de todo el plan de tratamiento, lo vamos a hacer también en la fase de reevaluación. ¿Para qué les parece que sirve esto? No sé si ustedes lo hacen con sus pacientes. ¿Pero para qué serviría? Para que el paciente vea la cantidad de placa que tiene adherida a la superficie de sus dientes. Muy bien. Exacto. Acá están usando en esta foto soluciones reveladoras de placa, porque van a usar un índice que es el índice que todos conocemos, el índice de O'Leary, ¿sí? Donde se saca un porcentaje. Pero también hay otros índices, hay índices de placa que son más rápidos, índices de placa visibles, sí o no, y eso también por ahí me permite sacar un porcentaje. En esta primera instancia sí, sirve mucho como motivación para enseñanza de técnica de higiene oral,
¿sí? Para que el paciente vea dónde está la placa y pueda aprender cómo controlar este biofilm supragingival. Para nosotros también nos sirve como registro de la situación de la cual partimos, y por supuesto a medida que vayamos avanzando en el tratamiento, también esporádicamente podemos volver a hacer este índice de placa para ver cuál es el nivel de placa alcanzado por el paciente, para poder tomar decisiones en avanzar hacia un determinado tratamiento de mayor complejidad, como puede ser algún tipo de tratamiento quirúrgico. Pero más allá del valor en sí, del porcentaje en sí, porque nosotros podemos partir con un paciente que tiene un porcentaje de índice de O'Leary del 60%. Enseñamos, instauramos, acordamos un plan de higiene con elementos interproximales, volvemos a rechequear este índice de placa y puede ser que el paciente lo haya bajado a un 20%. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el nivel? Ustedes se acuerdan que siempre decíamos que 20% es el nivel compatible con salud. Por encima de ese nivel, bueno, no sería adecuado, y por debajo sería un nivel aceptable de control de biofilm supragingival. De todas formas, ese es un valor por ahí un poco, a ver, sí sirve, pero lo más importante también es analizar sitio por sitio. Porque si yo cada vez que hago el índice de O'Leary, lo hago en reiteradas oportunidades a lo largo de mi plan de tratamiento, a lo largo de mi tratamiento, y el paciente tiene 20, otra vez tiene 21, otra vez tiene 17, pero siempre, por decir acá, en el canino inferior, en su cara mesial, cada vez que yo hago el índice de O'Leary, siempre tiene placa, para ese sitio siempre es el 100% de placa ahí, ¿sí? Por más que el resto de la boca sea el 20%. El resto de la boca me permitirá a mí tomar decisiones generales para tratamiento, pero si yo en este sitio tengo que hacer una técnica regenerativa y el paciente no sabe en este sitio controlar correctamente la placa, primero tendré que modificar la técnica de higiene en este sitio para poder hacer mi cirugía regenerativa, porque si siempre hay placa y nunca puede lograr esta superficie dentaria estar libre de placa, el resultado de mi tratamiento por ahí no va a ser el esperable. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿En dónde está la utilidad de esto, más allá del valor en sí que uno puede obtener de este índice de O'Leary, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, esto también, van a tener un taller de higiene, así que no me voy a detener en esto. Van a tener siempre que acordar, como les decía, con el paciente, el programa de higiene oral consensuado, van a elegir el tipo de cepillo acorde a las necesidades individuales de cada paciente, se les van a explicar el tiempo que cada paciente va a requerir para hacer una técnica de cepillado adecuada y acorde a sus necesidades, la fuerza que tiene que aplicar, que este es un punto muy importante que ustedes tienen que considerar con los pacientes, la frecuencia o oportunidad de realizar la técnica de higiene y la técnica adecuada. El modo se refiere a la técnica que ustedes van a seleccionar para sus pacientes, ¿sí? ¿Cuál es la técnica que ustedes generalmente recomiendan a sus pacientes? La técnica de base. Bien, la técnica de base es como la técnica básica, ¿sí? Pero supongamos puede haber otra técnica. ¿Ustedes conocen la técnica de Roll, por ejemplo, la Roll Technique? Bueno, esa técnica generalmente se utiliza en pacientes que por ahí tienen recesiones, ¿sí? O en pacientes en donde se realizan cirugías mucogingivales o cirugías plásticas periodontales. Entonces, van a tener un taller de técnicas también, ¿sí? Pero esto es importante consensuarlo y acordarlo con el paciente y dejarlo asentado en la ficha. Ustedes tienen que saber lo que le explicaron, qué cepillo le indicaron, para que les quede un registro, porque después ese paciente pasa a mantenimiento y tal vez lo atiende otro compañero, otro colega, o en el grupo 17, por decir de alguna manera, el grupo 18, y eso tiene que quedar todo asentado. Y por supuesto que también vamos a elegir el elemento de higiene interproximal adecuado a las necesidades del paciente. Hay que tratar de buscar algo que al paciente le resulte cómodo y que le genere un hábito de uso, ¿sí? Porque si al paciente le damos cepillo para un lado, palillo para el otro, hilo para el otro, finalmente tenemos tantos elementos de higiene interproximal que por ahí el paciente termina usando ninguno o no termina haciéndolo de la manera correcta, ¿sí? Pero bueno, esto se va a adecuar también a las características individuales de cada paciente y esto también tiene que quedar asentado en la historia clínica. ¿Ustedes hacen control químico de placa en esta instancia o no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿En qué casos hacen? ¿Qué sería control químico? Indicarle al paciente algún colutorio con algún antiséptico, ¿sí? ¿Se los indican? ¿No? ¿En qué situación? No, solo en caso de que el paciente tenga algún impedimento mecánico para ejercer, digamos, la limpieza, pero en general no indico colutorios.
Bien. Yo por lo general no, primero me centro más en la técnica de higiene porque a veces como que ellos buscan que vos le recetes ese colutorio y te dejan de lado el cepillado mecánico, ¿no? Bien, muy bien. Yo creo, o sea, lo indico cuando estoy haciendo la terapia inicial, para tratar de restablecer y ayudar, digamos, a restablecer la salud o la simbiosis, o sea, de alguna manera. En esta primera etapa. Bien. ¿Hay alguno más? ¿Lo indica, no lo indica? Miren, en realidad, si nos basamos en la evidencia científica, los trabajos que evalúan control químico de placa con clorhexidina, van a tener una clase con Mariel también imperdible de esto, porque la verdad es que Mariel da unas clases bárbaras, ya lo habrán visto ustedes. Hablan, el mejor trabajo, o sea, el que mejor resultado da con clorhexidina, dice que la clorhexidina logra reducir el biofilm supragingival en un 61%. Y el control mecánico del biofilm supragingival con el cepillado y el uso de elemento interproximal logra reducir la placa en un 80%. Por lo cual, 80-81%, por lo cual no estaría indicado en todos los pacientes de manera rutinaria. Volvemos a lo mismo, esto es individualizado para cada paciente. Acorde a las necesidades de cada paciente, uno tiene que ir ideando este plan de tratamiento. Entonces, no lo indicamos de rutina, ¿sí? Esto es importante a tener en cuenta, no lo indicamos. A veces es como dice Malena, creo que fue ella que dijo que a veces el paciente quiere un buche, quiere el buche mágico, digamos. No sé si a ustedes les pasa que viene y usas, ¿con qué te lavas los dientes? Y lo primero que te dice, no, me hago buche. Y por ahí no usa ni siquiera hilo dental, ¿sí? Pero la idea es que a veces lo limitamos a situaciones particulares donde por ahí el componente inflamatorio es tan importante que el paciente que va a empezar con una nueva técnica de higiene y con el uso del elemento de higiene interproximal y por ahí hay mucho sangrado y eso dificulta las maniobras del control de placa del biofilm supragingival. Entonces en esos pacientes a veces ayudamos con algún colutorio para reducir un poco el sangrado para que en una primera etapa, en una primera instancia, ¿sí? Pero no estaría indicado de rutina en todos los pacientes. ¿Me explico, chicos? ¿Sí? Esto es muy individual y cada situación en particular va a meritar la evaluación si le indicamos control químico de placa. En el caso que lo indiquemos, la droga de elección, por supuesto, es la clorhexidina, y la forma de uso es 10 mililitros durante 30 segundos, ¿sí? 2 veces por día, 15 días, ¿sí? Pero eso lo van a ver también en la clase. Luego vamos a ir a apuntar al control vamos a controlar el biofilm supragingival, a eliminar todo lo que sea biofilm supra y cálculo supragingival, ¿sí? Placa y cálculo supragingival. Y esto lo podemos hacer con curetas, lo podemos hacer con instrumental sónico, ultrasónico, piezoeléctrico, como ustedes quieran. Fíjense que en algunas situaciones los pacientes presentan tanta cantidad de cálculo supra que es imposible instaurar en estos pacientes control de placa, ¿sí? Enseñarles una técnica de cepillado y pretender que en este paciente pueda pasar algún elemento de higiene interproximal, ¿sí? Generalmente nosotros lo hacemos sin anestesia y algunas veces con la cureta, con la punta, con la punta del ultrasonido, ligeramente hacemos una desorganización de la película subgingival. A no ser que el paciente tenga mucha sensibilidad y haya que anestesiar el sector, bueno, en ese caso uno podrá optar tal vez por raspar tal vez y alisar en la misma oportunidad, ¿sí? Pero bueno, en general en esta primera parte, donde por ahí es la primera sesión que uno ve al paciente y lo está motivando y le está enseñando la técnica de higiene, puede hacer entonces la eliminación de todo el cálculo supra para favorecer el control del biofilm supragingival por parte del paciente. ¿Está bien? Si alguien hace otra cosa o quiere decir algo, adelante, ¿eh? O quiere opinar, quiere aclarar algo. Yo, ya que estamos, pregunto porque no sé cómo es, cuando usamos el ultrasonido, digamos, para eliminar cálculo que se puede cargar, yo tengo ese que le podés poner agua, o no sé, si existe, digamos, si se coloca alguna otra solución simultáneamente, ya que estamos eliminando cálculo, o solamente con agua se hace. Mira, en general se hace con agua, no hay ninguna evidencia por ahí científica que hable de que es mejor colocar algún producto antiséptico, ¿sí?
Se podría, yo, la verdad, el que tengo yo se conecta al agua, digamos, corriente y utilizo agua. No sé si alguno de ustedes utiliza algún antiséptico para usar esto. ¿Sí? No, No yo hay- preguntaba porque el mío tiene como un envase Para que colocar. vos le cargas, podés cargarle y tiene, incluso me trajo 2, digo yo, capaz que hay uno que es para ponerle algo especial, no sé. No. En realidad no hay ninguna evidencia que diga que usando como irrigación algún antiséptico el resultado sea mejor, porque en realidad es un poco más mecánico lo que estamos haciendo. Si uno le agrega un antiséptico, pero en realidad cuando uno hace irrigaciones subgingivales, también tiene que estar irrigando dentro de la bolsa con algún antiséptico por un periodo largo, ¿no es? Y la verdad es que no hay mucha evidencia, pero de todas formas, esto se lo pueden preguntar a Mariel cuando dé ella la clase, ¿sí? Yo le voy a preguntar así ella se los puede decir directamente, ¿sí? ¿Les parece? ¿Te parece, Malena? Sí, está bien. Bueno, también en esta primera parte de terapia inicial, no sé qué hora es, chicos, por favor, párenme porque yo me entusiasmo. Tenemos el sábado igual para seguir, ¿sí? Pero vamos, aunque sea, a terminar la parte de terapia básica, ¿les parece? Bueno, inactivación de caries. Poco podemos pretender que un paciente, como lo que estamos viendo en la foto, pueda hacer un buen control de placa. Esto es imposible, por más voluntad que el paciente le ponga, con todas esas restauraciones, no sé si llamarlas restauraciones desbordantes y todas esas lesiones de caries a nivel cervical, es imposible. Por lo tanto, en este punto también vamos a derivar operatoria, porque ustedes en el posgrado tienen que tratar de optimizar los tiempos, no van a poner a resolver situaciones que no son estrictamente periodontales, ¿sí? Derivación, algunas de las piezas serán derivadas a endodoncia, en el caso de que sea necesario, para que el paciente en el transcurso del mes, en el que ustedes no lo van a ver, pueda ir con esas derivaciones atendiéndose en las otras carreras de especialización o en el grado y vaya resolviendo simultáneamente, siempre dentro de lo que uno le indica, por supuesto. Extracción de piezas no recuperables, a veces son piezas periodontales que, bueno, ustedes las pueden extraer en la clínica si ustedes quieren, y si no, bueno, se hace derivación a cirugía de todo aquello que uno ya considere desde el vamos que no nos va a ser útil y no va a actuar como factor de retención de biofilm o de placa, y no va a tener posibilidad terapéutica alguna de poder ser conservado en la boca de ese paciente, ¿sí? El objetivo de esto es, como habíamos dicho, alterar los nichos ecológicos, ¿sí? También lo que vamos a hacer es cambiar todas aquellas restauraciones que no cumplan con los requisitos periodontales, todas esas, por ejemplo, coronas que están desbordantes, que no están bien adaptadas a los márgenes de las preparaciones. Se pueden retirar las coronas, hacer coronas provisorias, o pulir las terminaciones de esas coronas, o las terminaciones de las restauraciones, de modo de no generar ningún escalón o ningún sitio de retención del biofilm, de la placa, ¿sí? Fíjense en estos casos, por ejemplo, estas restauraciones, bueno, estas son restauraciones hechas con amalgama, pero la verdad es que no cumplen ninguno de los requisitos de una restauración, seguramente que no se hizo con ningún sistema de matriz, y se impactó, ¿sí? Sobrepasa totalmente los bordes periféricos del diente, y miren el tipo de lesión que genera, ¿sí? Por eso es que cuando hablábamos de caso de periodontitis, decíamos en 2 piezas no adyacentes o no contiguas, porque fíjense la altura ósea, bueno, acá hay un poquito por ahí de pérdida ósea, pero puede darse un caso en donde el paciente no haya perdido inserción y sin embargo tenga un sitio, y esto no es un caso de periodontitis por periodontitis, o sea, se generó una lesión periodontal, pero no es un paciente periodontal. Ya termina, ya está hablando boludeces que ya. Bien, bueno, ya terminó, chicos, ya terminó. Esto ya lo saben todos. Bueno, lo mismo acá, ¿sí? Si no hay punto de contacto correcto, no hay punto de contacto adecuado, hay atrape de alimento, esto genera una lesión de tipo periodontal. Control de los factores de riesgo modificables, todo lo que sea diabetes, control de la diabetes, control del hábito de fumar, ¿sí? Hay programas de cesación tabáquica que uno puede orientar a su paciente en ese control, en hacer una interconsulta para poder modificar este factor de riesgo, ¿sí? Y también en esta primera etapa o fase de terapia básica vamos a hacer lo que son las ferulizaciones, ¿sí? ¿Para qué les parece que hacemos ferulizaciones? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué ferulizamos? ¿Por qué ferulizamos? Para mantener las piezas en su lugar. Y para evitar movilidad y subir las fuerzas de contención. Sí, para mantener las piezas en su lugar
podría ser una ferulización por ahí. A ver, yo digo... Y por comodidad del paciente también, comodidad del paciente. Bien, puede ser para comodidad del paciente, porque si el paciente siente que sus dientes se mueven, por ahí eso le genera cierto temor para poder cumplir correctamente con el programa de higiene oral, ¿sí? O de la higiene interproximal. Incluso nos facilita a nosotros también las maniobras de raspaje alisado radicular si los dientes están ferulizados. Y también un poco para el control de las fuerzas traumáticas de esos dientes, ¿sí? Para el control del trauma secundario. En el caso de que el paciente sea bruxómano, también podemos indicar en esta oportunidad, en esta instancia del plan de tratamiento, placas de relajación, ¿sí? Confeccionar placas de relajación, o en el caso de que haya pacientes que le falten piezas en el sector posterior para estabilizar la oclusión y las fuerzas que van a recibir los dientes, podemos hacer prótesis de tipo provisoria, ¿sí? Después en una otra fase más adelante, la fase de rehabilitación, se pensará o en implantes o hacer una prótesis definitiva, pero al menos se hacen prótesis provisorias para estabilizar, ¿sí? La oclusión y mejorar el pronóstico de las piezas que están en boca, ¿sí? Bien. Bueno, a ver. Cortamos acá, ¿quieren cortar acá, chicos? Seguimos el sábado, porque ya son las 12:59. Sí. ¿Sí? ¿O quieren seguir un poquito más? No, ya está. Ya está. Por hoy ya está. Bueno, espero que hayan entendido todo. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Algo que no haya quedado claro. Bueno, porque hicimos un repaso para el sábado. Bueno, qué suerte, qué bueno. Bueno, el sábado la idea es terminar con la clase y si nos queda tiempo, porque también tenemos una clase media cortita, hacer un trabajo así en grupitos, presentarles un caso, como los casos de la clínica, los casos que presentan por ahí los chicos cuando terminan, y que ustedes elaboren un plan de tratamiento en base a todo esto que estuvimos charlando, solo si nos alcanza el tiempo. Así que, bueno, si no hay más dudas, si quieren, terminamos acá y nos vemos, si Dios quiere, el sábado. Dale, perfecto. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, así que los dejo ahora que vayan a comer. Bueno, Chau, chau, gracias, chau. buen día. Chau, Gracias, Chao. chao, chao. Buen día. Chao, chao. chau, chau.